con perdón y sanidad. Vida abundante con perdón y sanidad. Dios sana de una manera sorprendente. Y recuerde que la vida abundante es una vida feliz, una vida que tiene propósito. Hay personas que están arruinadas. Vi esta semana en un programa de televisión a un psicólogo hablando sobre los problemas de la depresión y él daba a entender que nadie sabe con la sed que otro bebe o vive. Ese es un dicho muy antiguo de los abuelitos y las abuelas. Nadie sabe con la sed que otro bebe o vive. O sea que la depresión es un problema tan complicado que puede llegar a llevar a la persona a una vida totalmente desgraciada. Y este terapeuta hablaba de las personas que ni siquiera tienen ganas de levantarse, de ponerse de pie, que están tan deprimidos que su vida es un fracaso y pierden empleos, no van a estudiar, pierden hogares, a veces también sucede, pierden a la esposa o al esposo. Y finalmente el terapeuta decía que para él no era extraño, mire qué curioso, para él no era extraño llegar a una clínica o un centro de rehabilitación donde hay neurólogos o más que todo psiquiatras y psicólogos, y dice que a veces en la sala donde están las personas hay olores fétidos a materia fecal o popó, decía él. Y decía, es increíble, pero ha llegado a tal extremo la depresión que hay personas que ni siquiera van al baño. Y dice, y hay que ponerles pañal, dijo este psiquiatra. Si él está acostumbrado a tratar gente en esas condiciones, le creo. Parece increíble, pero le creo. Por algo lo dice, que hay personas que ni siquiera van al baño, y entonces en esos centros de psiquiatría, dice, puede haber unos casos tan graves y crónicos como eso. Dios nos quiere dar a nosotros vida abundante. Significa una vida feliz, una vida dinámica, que tengamos deseos de ponernos de pie, que tengamos deseos al abrir nuestros ojos en la mañana, levantar los brazos y decir, gracias Dios por este lindo y nuevo día, gracias Señor, y levantarse usted con alegría, dinámica, y decir, Señor, hoy tengo cosas para hacer, y si no hay muchas para hacer, haga buenas cosas. Póngase de pie, sea dinámico, lea la palabra de Dios, hágale bien a alguien. Mire, qué lindo es eso. Hay personas que todavía no han descubierto esa partecita de la vida abundante. Parte de la vida abundante es ser uno servicial. Mi amado, aprendamos a ser serviciales. Así sea un detallito en una bobadita, como dicen, pero hagamos algo. Démosle una palabra de ánimo a alguien. Así sea, regálele un heladito, algo, haga algún detalle, anime a alguien que está triste, que usted sabe que tiene problemas, ministrele y usted va a ser también bendecido. Bueno, entonces vamos a mirar la palabra del Señor y vamos a aprender varios detalles. La Biblia nos habla en el Evangelio según San Lucas. Y la Biblia nos habla de, por ejemplo, personas que Él sanó. Me han llamado poderosamente la atención algunos de esos casos. Y vamos a ver un momentico en Lucas, el Evangelio según San Lucas. Muy bien, Evangelio según San Lucas, el capítulo 5. Versículo 20, Lucas capítulo 5, versículos 20 y 21. Muy bien. Aquí el Señor sana a un paralítico. Vamos a aprender flash, algunos detallitos interesantes. La Biblia nos dice en Lucas 5:20, al ver él, o sea Jesús, la fe de ellos, le dijo, ¿a quién?
al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí encontramos varios detalles. Bueno, les resumo el caso. Un paralítico, parece que estaba allá solito en su casa, y fueron unos hombres bondadosos. Hoy es por eso que le digo que parte de la vida abundante es hacerle un favor a alguien, es ayudarle. Pues un paralítico no se puede levantar, mover, y sabían que Jesús estaba por ahí haciendo milagros. Y los que conocían al paralítico dijeron: oiga, esta como que va a ser la oportunidad del vecino. Sí, dijo otro, de nuestro amigo, vayamos a traerle. Y la Biblia nos dice que lo trajeron, lo cargaron a donde estaba Jesús de Nazaret y procuraban llevarle dentro. No sé si era un auditorio, parece una casa. Procuraban llevarle dentro, pero no podían ponerle delante de él. Miremos lo que dice Lucas 5:18. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Ahora leo Lucas 5:19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Parece que era una construcción muy similar a las de hoy. Digamos, por aquí se puede mover una teja, correrla, y tal vez con unas sábanas, con unas cuerdas, bajaron ahí al enfermo y lo pusieron delante de Jesús. Y ese día la gente aprendió, especialmente los que criticaban. Dice la Biblia que estaban los escribas y los fariseos. Comenzaron a pensar, ya lo acabamos de leer: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Claro, los escribas, quiero amplificar un poquito esto. Los escribas eran precisamente los que escribían, los que reproducían los rollos de las Sagradas Escrituras. Y los fariseos, pues hoy fariseo tiene un término mejor, un significado horrible, feo. Cuando alguien quiere insultar a otro, usted es un fariseo, usted es una farisea, porque fariseo hoy en nuestros días significa hipócrita, falso, traidor, ¿sí? Eso es mentiroso. El fariseo tomó esa acepción. Pero en la época de Jesús, fariseo, decir fariseo, era un hombre brillante, era de cuello duro, era un doctor de la Sagrada Escritura, digamos que se las daba de ser un gran teólogo. Los fariseos supuestamente eran los que tomaban las Escrituras, las interpretaban y ellos sentaban y daban cátedra. Así era, eso era un fariseo. Pero como digo, a hoy ya los fariseos, ya la gente ni sabe que eran doctores de la ley, por ejemplo. Hoy la gente dice fariseo, es un falso, un hipócrita, una porquería, dicen, fariseo. Pero los fariseos y escribas aprendieron una gran lección, porque antes que sanar al paralítico, el Señor dio una poderosa lección: tus pecados te son perdonados. Para Dios, y esto es muy importante, la prioridad del ser humano para Dios no es curarse de un cáncer, aunque Él lo hace. No es sanarlo de una ceguera, aunque Dios lo puede hacer. No es sanarse de una parálisis. Para Dios lo más importante, lo más preciado es su alma. Su alma. Dios no quiere, dice la Biblia, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es su alma. Y eso era lo más importante para Dios, para el Señor Jesús. Que el alma de la persona no vaya a sufrir al infierno. Por eso el Señor Jesús lo primero que hizo fue decirle: tus pecados te son perdonados. ¿Y sabe por qué?
Porque cuando los pecados son perdonados, hay paz, hay tranquilidad. Cuando los pecados son perdonados, hay gozo en el corazón. Mire, hace unos días, aquí está mi hermanita María, que es amiga de Bertica. Bertica ha venido acá. Berta es una mujer dulce, Berta es una mujer de Dios y Berta ha sido una mujer muy, pero muy abnegada. Y Bertica es amiga de María, que está con nosotros, o era amiga, o es amiga, porque el que se llevó Dios fue a su esposo. Bueno, venga, les cuento. Él venía sufriendo una aflicción terrible de hace ya unos años. Su corazón, dijeron los médicos, apenas tenía un pedacito de corazón, algo así como un cuarto, y con ese pedacito de corazón él podía vivir. Pero tenía unas crisis tan terribles, él permanecía siempre con oxígeno, y cuando las crisis había que correr rápido para la clínica y llevar allí a su esposo. Entonces, allí lo trataba y siempre crisis, volvía a la casa. Ese día, sábado, hace como 15 días, llamé a Bertica y oré por ella, le pregunté por su esposo y me dijo, estoy saliendo en este momento para la clínica, está delicado otra vez, está grave, y dijo, pues voy a irlo a visitar. Y yo le dije, yo sé que usted está de afán. Le dije, pero vamos a orar, porque Dios me habló. Dios me dijo, dile que oren juntos, ore por él, dale palabra. El Señor me habló, yo le dije, espere, no salga, vamos a orar. Y cuando íbamos a orar, le dije, vamos a orar por su esposito. Vamos a pedirle a Dios que tome su espíritu, su alma y su cuerpo. Le dije, ya usted le ha ministrado del Señor, ya usted le ha hablado de la salvación y me dice que él entregó su vida a Cristo. Dijo, sí, Señor. Y también me pidió perdón. Y nos pidió perdón. Porque cuando él era un hombre impío, se portó mal. Hizo todo eso que una persona sin Dios hace sufrir a su esposa. Estaban hasta divorciados. Pero cuando él se puso grave, agarró al divorciado, le daba la comidita, creo que a la boca, lo ministraba, lo bendecía, lo cuidaba, le daba sus medicinas, lo llevaba a la clínica y lo traía. Imagínense, divorciada. Y hacía todo eso amorosamente con él. Lo cuidó meses y meses y parece que algunos años también lo cuidó. Entonces él le pidió perdón por todo lo que él había hecho, como se había portado. Yo desde antes le dije, incluso desde el año pasado, le dije, Bertica, Dios a usted la va a premiar y está ganando puntos en el reino de los cielos por todo lo que ha hecho por ese esposo, divorciados ustedes y la forma como usted lo ha tratado. Es una bendición, Dios la va a premiar. Usted está ganando puntos en su corona en el reino de los cielos. Bueno, antes que ella se fuera para la clínica, entonces le dije, Bertica, vamos a orar por él. Y oramos. Y me acordé de lo que el Señor dice, que los ángeles vinieron y se llevaron a Lázaro al reino de los cielos, que los ángeles vienen y nos llevan. Entonces le dije, oremos, vamos a orar que el Señor envíe sus angelitos lindos y lo tomen, que ya está salvo, ya está perdonado. Le dije, sin embargo, vaya, esta misma tarde, ahora que usted va a llegar allá a la clínica, vaya y recuérdele su salvación, la sangre de Cristo, la promesa de salvación del Señor. Háblele de nuevo, refrésquele, refuércele la salvación. Y le dije, y ore con él, y ore por él. Pero nosotros vamos ahora, Señor, Padre Celestial, envía tus ángeles, Señor, y toma, oh Dios, a tu hijo. Creo que es Pedrito que se llama, o se llamaba, aquí en la tierra. Le dije, Señor, te rogamos que los ángeles tuyos tomen
el alma y el cuerpo de Pedrito, Señor, guárdalo, cúbrelo, protégelo. Señor, dale la cobertura de tu sangre preciosa y toma, Señor, todo su ser para ti, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, me dice ayer Bertica que ese mismo día que oramos, ella también estuvo allí con él en la clínica y dice, y en la noche o a la mañana siguiente, Dios se lo llevó al reino de los cielos. El día que oré, hace 15 días, yo le dije a Elenita, le dije, ¿sabe qué? Oré por el esposo de la hermana que tal y tal, y le dije, ¿sabe qué? Yo creo que Dios se lo lleva esta misma noche, de hoy a mañana, ya está en el reino de los cielos. Cuando ayer me dijo Berta eso, le dije, preciso, lo que yo le había dicho, el Señor se lo llevó. Y uno se goza de que Dios le muestre cosas tan bellas, tan hermosas, así, como el muchacho, que no era muy viejo tampoco, que les conté la otra vez, de allá de Flandes, que vine a la clínica y lo visité y estaba con cáncer, sufriendo ahí también unos meses, y ese día yo le entregué su alma, espíritu y cuerpo al Señor, y esa misma noche Dios vino por él. Qué lindo cuando uno está seguro que le ministró a alguien y que no se fue para el infierno. Está en el reino, en la gloria de Dios. Eso sucedió también este año, en el mes de marzo 6, y el 7 Dios se lo llevó. Y la mamá de él me dijo, el día que usted fue a la clínica, esa noche Dios se lo llevó para el reino de los cielos. Y es lo que dice aquí. Por eso siempre, y cuando yo he estado predicando, cuando yo he ido a cruzadas evangelísticas y vi al Señor haciendo tantos milagros y sanidades, una de las cosas que yo le insistía a la gente predicando así es, mire, porque muchos venían era para recibir una sanidad y Dios las hacía. Y yo le decía a la gente, mire, yo sé que usted ha venido para ser sano en esta tarde por el poder de Dios, y Dios le va a sanar, les decía. Pero lo más importante es que su alma no se vaya al infierno, es que usted no se pierda al fuego eterno. Por favor, antes que su cuerpo, entréguele su alma a Cristo. Y al leer los versículos que acabamos de leer aquí en Lucas 5, encuentro que para el Señor Jesús, y de Él lo aprendí, era más importante. Y cuando yo estaba predicando de sanidades y de evangelismo, el Señor siempre me hacía recordar este milagro y me decía, acuérdate que tienes que dar el mensaje de la salvación y el arrepentimiento. Y yo decía, sí, Señor. Y entonces dice que trajeron al paralítico, lo pusieron delante de Jesús y el Señor dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Limpio con la sangre de Cristo, tus pecados te son perdonados. Lo más importante es que no se vaya al infierno. Es lo más importante. Y por eso los fariseos y los escribas, que ya dijimos quiénes son, estaban muy furiosos. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos, que se suponía que eran los doctores en teología, más brutos, no discernieron por las escrituras que ellos mismos leían y muchas veces ministraban y predicaban. No entendieron que Jesús era el Cristo, era el Mesías, que Él era Dios. No lo entendieron. Entonces dice, tus pecados te son perdonados. Pero la Biblia aclara lo siguiente. Cristo, vamos al versículo 22, por favor. Lucas 5:22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Hizo una pregunta. ¿Y sabe cómo respondieron la mayoría de la gente esa pregunta? La respondieron diciendo, pues es más fácil decirle que los pecados que le son perdonados, pero vaya, levántelo a ver si es capaz. Porque el ser humano tiene esa malicia de no creer en Dios ni creerle a Dios. Hoy en nuestro devocional
escribí sobre Sara y Abraham. Abraham se llama el padre de la fe, lo puse en el Facebook esta mañana. Abraham se llama el padre de la fe. Y Sara, dice la Biblia, que se burló cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo. Se rió. Y era de 90 años. Y la Biblia dice que Abraham era otro viejito, pero mayor, de 100. Y dice que se rió. Y siempre hemos hablado cuando se predica de la fe, eso sí, hay que aplastar a Sara y hay que echarle piedra y hay que decir, Sara se burló cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo y ella dijo, ¿cómo voy yo a tener hijo a esta edad y gozarme con mi marido? Pero nos olvidamos, y ahí está en la Biblia también, vaya ahora en el Facebook y mire nuestro devocional hoy y compártalo, si puede póngale ahí compartir porque va a bendecir a mucha gente. Pero la Biblia tiene otro versículo, uno está en el capítulo 43 y el otro en el 42, y dice primero, dice que cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, que era el de la promesa, la Biblia dice que Abraham se rió y hasta le dijo a Dios, le dijo, yo de 100 años y la viejita que tú me has dado de 90 que vamos a tener un hijo, y dice Abraham se rió, se burló. Pero a Abraham casi nunca se le ha mencionado que se rió. El machismo, ¿no? Siempre refregarle a las mujeres. ¿Y usted qué? ¿Es cierto? ¿Sí? ¿Y usted qué? Entonces, ¿qué sucede? Abraham también se había reído. Abraham también se burló. La pregunta del millón es, ¿y por qué entonces se llama Abraham el padre de la fe? Porque así se conoce. En la teología siempre lo Abraham, el padre de la fe. Y nos agarramos de la Biblia y decimos, el padre de la fe Abraham. Pero aquí le voy a dar una palabra de ánimo. La fe no viene así de la noche a la mañana. Muchas veces no es así. La verdadera fe, claro. La fe con mayúsculas es un proceso. Y Abraham no aprendió a tener fe de la noche a la mañana. Dios mismo le dijo a Abraham, le dijo, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Le dijo, miran, hay risas, dijo Dios, pero ¿hay algo difícil para Dios? No, no hay nada difícil para Dios. De tal manera que Abraham aprendió la fe en un proceso. El primero, como dicen hoy los muchachos, metió la pata, cometió errores. Y Abraham aprendió a tener fe. Entonces, Abraham es el padre de la fe. Y estos fariseos y la gente a la cual Jesús hizo la pregunta, ¿qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados por este lado, o por este lado, levántate y anda, paralítico. Y la gente dijo, no, pues que usted le dice sus pecados te son perdonados, pero eso es tan abstracto, eso no se ve. Pues es más fácil que usted le diga que los pecados te son perdonados. Pero el Señor ese día hizo una magistral, una genial demostración de su poder y de la fe. Porque ahí está lo que sucedió. Entonces, conociendo los pensamientos de ellos, dijo, ¿qué pensáis en vuestros corazones? El corazón piensa. Cuando hablamos con la gente que son terapeutas del lenguaje, siempre van al aspecto neurológico, al cerebro, a la cabeza y no al corazón. Sí, eso sucede. Ahí están ellos, hablando del pensamiento, del poder del pensamiento. Los psicoterapeutas, la gente que estudia fonoaudiología, por ejemplo, los fonoaudiólogos. Pero el Señor hablaba de pensar en el corazón. Hoy día, ya la ciencia médica, hasta los gastroenterólogos dicen que el estómago piensa, que puede tener un cerebro. ¿Dónde está? Averígüelo, Vargas, porque parece que fisiológicamente el cerebro no está por ninguna parte, pero que el estómago piensa, dice algunos, ¿no? Y puede ser cierto. Usted ya sabe, su estómago sabe que le cae mal.
Y usted está mirando con mucha lujuria y codicia un alimento que dice, delicioso, rico, me lo voy a comer. Y el estómago grita, no, por favor, no te lo comas. Me hace daño y a ti te va a doler. No te lo comas, pero el lujurioso se lo come y después, ay, estomaguito, tenías razón. El Señor dijo que el corazón tiene pensamientos que son convicciones. Pero acordémonos de algo muy importante. Es que el corazón tiene el asiento de las emociones. Y aquí en esta página hay un artículo genial que los científicos estaban descubriendo. Algo muy importante, el proceso del pensamiento. Ahí está en la página. Yo le invito, si no lo ha leído nunca, léalo, es muy bueno. Que los sentimientos, los deseos, la lujuria como esa que acabamos de mencionar de la comida, los sentimientos y deseos cambian los pensamientos. Por eso es que mucha gente se va al infierno. Porque son más lujuriosos por lo que desean que el pensamiento, y le cambia el pensamiento. Y hasta terminan en la mente pensando que está correcto lo que hicieron. La lujuria le dice la chevecha. Un bachito de chevecha, cerveza, ¿no? Que se le sube a la cabeza, dice una canción. La droga. Y está la lujuria. Y la persona termina atrapado en algún pecado, el diablo lo ata, y ese deseo, que ya el Señor no dice que es un pensamiento de la mente, sino del corazón, porque va ligado a las emociones y los afectos, que es lo que más deseamos. Por eso, acuérdense que la hermana Ada, la predicadora que vino de Estados Unidos, hace poco lo dijo y lo hemos seguido predicando, que vamos a vivir antes de la venida de Cristo una gran apostasía. Y recordemos que la apostasía es volverse atrás, rebelarse contra Dios. Si uno se rebela contra Dios, está perdido. ¿Y por qué habrá mucha apostasía? Porque gente que conociendo la Sagrada Escritura se va a dejar dominar por los afectos y los sentimientos y los deseos, y ellos, esos deseos, harán cambiar a la persona en las convicciones que tiene. Por eso el Señor les dice, ¿por qué pensasteis esto en vuestros corazones? Y hay una palabra que dice allí, Lucas 15:22, conociendo los pensamientos. La palabra conociendo, en el original griego es epiginosko. Escríbalo, epiginosko, conociendo, que significa un grado de conocimiento íntimo, de totalidad, de competencia, de estar íntimamente relacionado en el discernimiento de los planes de una persona. No es un conocimiento como el que hablamos hoy de coeficiente intelectual que se mide en algunos test o pruebas. Tiene que ver con un conocimiento mucho más allá. No es psiquis, es epiginosko, que el Señor dice es conocer íntimamente a la persona, conocer sus afectos, sus sentimientos y estar familiarizado totalmente con un discernimiento pleno de la persona. El Señor conocía los pensamientos, no estos, sino estos, los pensamientos de ellos. Así que el Señor lo reafirma. Primero dice de pensar en los corazones y luego habla del conocimiento pleno. Entonces, el Señor quiere que nosotros aprendamos a tener convicciones. Eso es lo más importante. De tal manera que concluimos. Para el Señor es más importante que se salve su alma a que esté enfermo, y es preferible que se vaya con un mal físico para el reino de los cielos y no con un mal físico para el infierno.
Porque a veces Dios, y esa es la soberanía de Dios, hay personas que Dios las sana y las deja vivir otros años más. Pero hay otros que el Señor no los sana, pero se los lleva para el reino de los cielos. Atención, que esto es muy importante. Hay algunos que el Señor no los sana físicamente, pero se los lleva para el reino de los cielos. Y eso es mucho mejor que tener el cuerpo sano. Atención a esto también. Y eso es mucho mejor que tener el cuerpo sano e irse al infierno. Para Dios es más importante. Pero sin embargo, concluimos. El Señor les dice, ¿qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Entonces mire la paradoja y cómo esto es magistral. El Señor Jesús, nos quitamos el sombrero y nos arrodillamos al piso porque lo que Él hace son lecciones espectaculares. ¿Cuál es la lección final? Lucas 5:24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, Cristo, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Miren lo que hizo el Señor. Les voy a demostrar que yo tengo poder para perdonar pecados. ¿Y cómo voy a demostrar? Pues sanando al paralítico, que es lo que ustedes están pensando que yo no puedo hacer. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lección!, ¿no? ¡Qué lección! ¡Qué lección! El Señor dijo, les voy a demostrar que yo tengo poder para perdonar pecados sanando al paralítico. Entonces, dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Levántate y anda. Al instante, leemos el versículo 25, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. Denle el aplauso al Señor. Se fue a su casa. ¿Cómo? ¿Cómo? Alabando a Dios. Praise the Lord. Glory to Jesus Christ. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor, gloria a Jesucristo. Se fue alabando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. El Señor aquí dio una de las lecciones de teología a los fariseos, a los escribas y a la gente de lo más granado y de lo mejor que hayamos podido ver. Ese día, el supremo director del seminario, Jesús de Nazaret, les dio la mejor lección de teología. Porque era una teología, escuche bien también esto, era una teología que no llegaba a la psiquis solamente, a sus pensamientos, a su cerebro. Era una teología sembrada con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y una teología sembrada con el poder del Espíritu Santo de Dios es una teología, número uno, sembrada en el corazón y no en la mente. Y número dos, una teología de Dios sembrada con el poder del Espíritu Santo es una teología que nunca se olvida. La teología del Espíritu Santo sembrada en el corazón jamás se olvida. Cuando yo estaba niño, aprendí muchas lecciones de teología. Vi hombres de Dios, se lo agradecí a Puerto Rico en mis predicaciones, allí en la isla donde di la vuelta predicando. Salí por arriba de la isla, di la vuelta por el océano Atlántico y dimos la vuelta con Elenita hasta el otro lado y eran cada ciudad y población predicando donde nos habían programado una agenda. Y le agradecí allí a Puerto Rico que había un hombre de un pueblito que se llama Fajardo, creo que es el nombre, y de ahí salió un hombre poderoso de Dios, Eugenio Jiménez. Y cuando yo tenía 6, 7 añitos de edad, vi cómo ese hombre Dios lo usaba sanando paralíticos, haciendo milagros impresionantes, como uno que tenía las paticas, discúlpenme, como un cangrejo, así, dobladas en esta forma, y sus pies en la plataforma.
y vi a Eugenio Jiménez poner su mano y decirle: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pues él andaba un poquito así, doblado, y hubo tal silencio en ese coliseo, no se oía nada, y él acercó el micrófono. Impresionante, jamás lo olvido. Cuando el hombre estaba así, le dijo: levántate y anda, se oyó el crujir en el micrófono, en todos los parlantes, se oía el crujir de las articulaciones de ese hombre que fue así. Y se oía. Eran los huesos como si se estuvieran quebrando o algo así. Y se oyó en silencio y comenzaron las piernas a estirarse de esta manera, hasta que quedaron rectas. Yo tenía mis ojos cerrados, muy reverente. Yo siempre he sido, gracias a Dios, desde niño, muy reverente y muy sensible al poder de Dios. Y yo abrí mis ojos porque oí totear eso. Y cuando abrí mis ojos, lo vi allá encima de la plataforma a ese hombre como se estiraban sus piernas. Había sollozos y luego llanto casi a gritos en todo el auditorio. No era para menos. Dios había hecho un milagro inolvidable. Por eso estoy diciendo, atención, las lecciones de teología más grandes que Dios da, las que nunca se olvidan, son las lecciones de teología que van acompañadas con el poder de Dios. Dele ese aplauso al Señor en este día. Amén, aleluya. Las lecciones de teología que Dios da son las lecciones que siempre van acompañadas con el poder del Espíritu Santo. Así que aprendemos hoy. Dios nos da una vida abundante. Dios nos da su perdón. Cristo demuestra que Él es tan poderoso y tan fácil perdonar pecados que sanar a una persona. Cuando he predicado sobre sanidad, he hecho énfasis en eso y te lo digo a ti en este día y a quienes nos están viendo a través de este video. Para Dios no hay nada difícil. Es tan fácil perdonar los pecados como sanar un paralítico. No hay problema, no problem. No hay problema para Dios. Es muy fácil para Dios. Y tu futuro está seguro, está garantizado en las manos de Dios. Y cuando Dios interviene, las desgracias de la vida y la miseria y el lamento y el funeral de la vida se convierten en una fiesta. En otras palabras, cuando Dios entra, la vida es una fiesta. Y así terminó. La Biblia nos dice que todos sobrecogidos glorificaban a Dios, llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Aleluya. La vida debe terminar en una fiesta. Dios cambia nuestra vida en una fiesta. Y así es que Dios quiere. Pero tenemos que humillarnos al Señor. Vamos a orar. Estos días también en nuestro Facebook estuvimos publicando, y es algo realmente maravilloso, y así lo escribí allí. Es conmovedor y es inolvidable lo que sucedió en el estadio de fútbol de Lima, el día que Colombia clasificó otra vez al Mundial. Corrieron a la mitad de la cancha, todos los jugadores, no quedó uno solo por fuera, y todo el cuerpo técnico de la selección de fútbol de Colombia se arrodillaron, se echaron los brazos por encima, y tan lindo, hubo unos que le pusieron las manos a los otros ahí. Y todos de rodillas, con humildad, sin altivez y sin triunfalismos, adoraron al Señor. Se postraron de rodillas y alabaron a Dios. Yo sueño cuando Colombia toda